Hola, nuevamente, espero que todos estén muy bien y cuidándose mucho. Como dijo Pamela, mi nombre es Raúl Pizarro, yo soy gerente de asuntos regulatorios de Syngenta. Llevo varios años, bastantes años trabajando en la empresa, primero en el área de desarrollo, después en el área regulatoria. Y en esta oportunidad voy a presentarles el tema de la importancia de la formulación en la seguridad de un producto fitosanitario. Vamos a partir compartiéndoles esta frase, digamos, que es un tema de decisiones, digamos, que cuando uno está ante una decisión importante, a veces la cosa más trivial puede inclinar la balanza. Yo creo que muchas veces nos ha ocurrido esto. Eh, y en esta presentación vamos a hablar de la importancia de tener detalles para tomar estas decisiones. En este caso, respecto a la calidad de los productos que vamos a utilizar en nuestros cultivos. Nosotros queremos contribuir hacia la generación de conocimiento relevante para tomar estas decisiones, lo cual puede marcar el ejercicio agrícola, ya que todo lo que hemos construido y comprometido durante el año puede quedar en riesgo ante una decisión que puede ser equivocada. Desde que nos levantamos en el día a día, vamos a encontrar ejemplos de formulaciones. Los medicamentos, la leche, la mantequilla, cosas que usamos para las comidas, como la mayonesa, etcétera, son ejemplos de formulaciones. Los conceptos que vamos a explicar en esta presentación pueden ser válidos para cualquier tipo de formulación, en cualquier tipo de industria. Sin embargo, el ambiente de aplicación va a ser diferente. Pero la base tecnológica respecto de las formulaciones es similar a través de toda la industria de diferentes productos. Ahora, en el caso por ejemplo, aquí podemos ver otro tipo de formulaciones que nos encontramos a diario. Ustedes las van a poder identificar fácilmente, como jabones, pinturas, café instantáneo, pasta de dientes, etc. En la agricultura, que es el ámbito en el cual nosotros estamos involucrados, y nuestro ambiente de gestión, los productos fitosanitarios son mezclas de componentes que permiten conservar y llevar el ingrediente activo hacia el cultivo o hacia el objetivo en forma segura, eficiente y conveniente. Y aquí vamos a ver un video que nos dice o nos da la respuesta del por qué formular. La mayoría de los ingredientes activos son polvos o líquidos que son hidrofóbicos, es decir, repelen el agua, tal como estamos viendo en la imagen. En su estado natural son absolutamente inútiles, no sirven para nada, no pueden ejercer ninguna función. Y nuestro objetivo dentro de la industria de productos fitosanitarios es desarrollar formulaciones que se mezclen bien con el agua para una pulverización eficiente y también que sea uniforme y segura. Así vamos a asegurar la mayor eficacia de los ingredientes activos. La formulación es una ciencia de compromiso. Es como la cocina para el cocinero. Tenemos que encontrar la fórmula correcta para ofrecer todas las características deseadas del producto. Pero en este caso también las opciones de seguridad y el excelente rendimiento que queremos buscar. La idea es facilitarle la vida al agricultor. Una formulación va a ser, por lo tanto, una mezcla crucial para volver útil un ingrediente activo y va a ser un factor decisivo en la calidad de un producto, en la eficacia y el éxito que éste va a tener en el campo. Bueno, y vamos a ver la importancia de la formulación en el caso de los productos fitosanitarios. Es porque está involucrada en procesos que deben ocurrir muy bien para asegurar la transferencia del ingrediente activo al objetivo. Primero, la formulación está involucrada en todo lo que es el almacenaje, la estabilidad del producto en almacenaje, por ejemplo. También que se mezcle apropiadamente con el agua en el equipo de aplicación. También en la formación de las gotas y su aspersión sobre la superficie de la hoja o follaje. En la retención en la hoja y también en el depósito, que no exista escurrimiento o rebote, que finalmente las gotas vayan a dar al suelo. También en la compatibilidad con la planta, que pueda penetrar en el caso de productos sistémicos y traslocarse también dentro de la planta. Por lo tanto, para ello necesitamos una gran eficacia y una gran tecnología aplicada a la formulación. Dentro de nuestro
ambiente, nosotros lo que decimos es que el resultado biológico o agronómico de una aplicación depende en un 50% de lo que es la oportunidad de la aplicación, el equipo y la boquilla que utilicemos, y el otro 50% depende del potencial de la molécula. Pero este potencial solamente lo podremos tener completo si contamos con una formulación de calidad. Y aquí tenemos ahora ya nuestra primera pregunta, Pamela, ¿no? La podemos hacer en este momento, tal vez. La pregunta es, ¿cuánto tiempo cree usted que dura el desarrollo de un producto fitosanitario? Ojalá puedan empezar a votar. Ahí dice varias alternativas: 1 año, 3 años, 7 años, más de 7 años. ¿Qué creen ustedes? Comiencen a votar, por favor. Mientras tanto, vamos a ir viendo nuestra siguiente diapositiva. Es que cómo construimos nosotros una formulación y un producto de calidad. En realidad los productos fitosanitarios tienen un largo camino al mercado, y aquí les estoy dando de alguna forma la respuesta, o les estoy empezando a dar la respuesta a la pregunta. La posibilidad de que un producto llegue al mercado, de que un ingrediente activo llegue al mercado, es bastante remota en realidad, porque debe pasar un montón de pruebas de seguridad y eficacia, ¿ya? Entonces la probabilidad es muy baja. En realidad, 1 o 2 ingredientes activos descubiertos en 100.000 tienen esa posibilidad. La mayor parte de ellos va quedando en el camino, pues no cumplen con los requerimientos necesarios en las diferentes fases de investigación y desarrollo. Y ya tenemos la respuesta. Mucha gente, muchos de ustedes opinaron que efectivamente dura más de 7 años, ¿ah? La respuesta es esa. En realidad dura 8 a 10 años aproximadamente lo que se demora nuestra compañía en lanzar una molécula para que quede como herramienta disponible a los agricultores. Gracias. Bueno, hay muchas facetas en el desarrollo de un registro, en el desarrollo y registro de un nuevo ingrediente activo. La idea de esta diapositiva no es que la vean en detalle, sino que solamente les quiero mostrar que el proceso es muy largo, como hablábamos, de 8 a 10 años, pasando por innumerables pruebas químicas, biológicas, toxicológicas y también de medio ambiente. Nosotros estamos en este minuto hablando de la parte química, donde se hacen muchas pruebas de optimización, de síntesis del ingrediente activo, de pruebas de formulación y también de empaque para poder llegar con un producto estable que cumpla todos los requerimientos de almacenaje y, en el caso de los agricultores, de aplicación y seguridad. El costo involucrado en todo este proceso es aproximadamente de $300 millones, donde la fase química solamente el costo es aproximadamente $120 millones. Es decir, se invierten muchos recursos en llegar a producir una formulación y lanzar un ingrediente activo al mercado. Esta sola diapositiva, vamos a ver que tal vez diera para una sola charla por sí misma, ¿ah? Vamos a hablar de que la formulación es mucho más que un ingrediente activo. El ingrediente activo, muchos piensan que es lo más importante en una formulación. Y si bien es el que ejerce el control de la plaga, enfermedad o maleza, puede tener diferentes calidades dependiendo de la tecnología y experiencia que esté aplicada en su producción. Si tenemos diferentes fuentes de lo que podría ser eventualmente un mismo ingrediente activo, podemos llegar a resultados muy distintos, muy diferentes. Por ejemplo, el ingrediente activo puede tener distintas calidades y respecto a la pureza y las impurezas, ¿ah? Depende del nivel de depuración que haya tenido y el nivel de tecnología que se haya aplicado en ese ingrediente activo. En la síntesis del ingrediente activo también es súper importante lo que es la molienda y los milímetros de diámetro que queden las partículas de ingrediente activo. Estas se transforman en cristales grandes o pequeños, y si el tamaño de la partícula no es el adecuado, puede producir distintos efectos, como por ejemplo taponamiento de boquilla, afectar la eficacia y la distribución en la planta, alterar el efecto residual también, o bien la seguridad del cultivo. Puede producir fitotoxicidad si es que este tamaño de partículas no es el adecuado. La segunda parte de la formulación son los ingredientes inertes. Voy a poner acá el puntero para... Tenemos los ingredientes inertes, que en realidad
son llamados inertes porque ellos por sí mismos no tienen una acción directa sobre nuestro objetivo, que es una plaga, una maleza o una enfermedad. Pero sí le ayuda muchísimo al ingrediente activo a expresar su mayor potencial. Estos ingredientes inertes se dividen en tres grandes grupos, los que son los surfactantes, los coformulantes y también los ayudantes. Dentro de los surfactantes, esto yo diría que es tal vez la parte más importante de una formulación, pues la adecuada elección de, de este grupo es lo que finalmente va a llevar al éxito o al fracaso de nuestra aplicación y que al ingrediente activo se controle muy bien, se comporte muy bien. Después tenemos el segundo grupo que son los coformulantes. Y dentro de los coformulantes en realidad tenemos varios tipos de productos. Los preservantes o biocidas, que son productos que se aplican eh, porque pueden existir eh, microorganismos. ¿Ah? Al haber presencia de agua, es posible la presencia, digamos, de hongos, bacterias y levaduras en el producto envasado. Estos microorganismos son capaces de digerir el ingrediente activo y otros componentes. Entonces podría producirse una situación de un envase hinchado. Probablemente muchos de ustedes han visto envases hinchados. Y una de las causales de estos envases hinchados son que estos microorganismos están de alguna forma digiriendo, se están comiendo, digamos, algo dentro del envase. Por lo tanto, hay que agregar estos preservantes. Después tenemos los antiespumantes, que su nombre lo dice. Es súper importante el tema de los antiespumantes. Al haber agua en movimiento y mucho aire cuando está entrando en el momento de la aplicación o incluso en la preparación, se puede formar mucha espuma y la espuma produce un efecto de despegar los surfactantes de las partículas del ingrediente activo. Los anticongelantes también, que son sumamente importantes, sobre todo en el caso de que la formulación nuestra tenga agua, pues evita que se congele a temperaturas menores de 0 grados. También los bufferotampones, que son sustancias que controlan el pH para darle estabilidad química a la mezcla. Los weather sticks, que son tecnologías de resistencia a la lluvia, sobre todo en lugares muy lluviosos, para que el residuo del producto aplicado se mantenga sobre la hoja o el fruto, incluso después de lluvias muy, muy fuertes. Y tenemos otros productos como los colorantes, odorantes y eméticos, que son sustancias que se agregan especialmente para diferenciar a los productos fitosanitarios de otro tipo de líquido, por ejemplo, o otro tipo de sustancia. El agua también es sumamente importante. La calidad del agua tiene que mantenerse siempre estable, siempre de la misma calidad para que el producto sea siempre el mismo. Y nuestro tercer grupo son los ayudantes, que en términos generales lo que hacen es que permiten que el ingrediente activo funcione mejor, modificando propiedades físico-químicas, por ejemplo, como la tensión superficial en la cutícula de la hoja, y también poder favorecer la penetración en el exoesqueleto de un insecto, por ejemplo. Por lo tanto, una formulación ustedes pueden ver que es mucho más que un ingrediente activo. Tipos de formulaciones. En el mercado existe una gran cantidad de formulaciones. Ya se encuentran en nuestro país registradas más de 70 o alrededor de 70. eh, eh, las cuales obviamente deben ser elegidas dependiendo de las propiedades físico-químicas que tenga cada ingrediente activo. Un mismo ingrediente activo puede ser formulado en varias formulaciones, pero su correcta elección va a depender de estas propiedades físico-químicas y también del objetivo que queremos controlar. Aquí tenemos algunos tipos de formulaciones de productos de Syngenta, varias de ellas están actualmente en el mercado, otras no. Hay formulaciones otras bastante modernas, como esta que les estoy mostrando acá, dispersión oleosa, que todavía no está en el mercado. Pero cada formulación, como les decía, necesita mucha tecnología, años de experiencia y miles de pilotos para finalmente tener un producto final estable de manera de poder contar con el mayor potencial del ingrediente activo y con el mínimo riesgo a las personas y el medio ambiente. Aquí les voy a mostrar el WP, que es son los polvos mojables. La formulación polvo mojable es una de las más antiguas y es aplicable a la gran mayoría de los ingredientes activos, o sea, se podrían formular como polvos mojables la gran mayoría de los ingredientes activos. Sin embargo, en el caso de Syngenta, prácticamente nosotros ya no tenemos este tipo de formulación,
porque hay otras formulaciones que la han ido reemplazando, otras más modernas, dado que el WP tiene un potencial de generación de polvo que no es muy apropiado. Y fundamentalmente, como les decía, esta es una formulación bastante antigua y de la cual ya estamos saliendo. Aquí tenemos la WG, que está en varios productos. Aquí les muestro algunos de los productos nuestros que están con esta formulación y les quiero mostrar aquí un video. A ver si se ve bien. Bueno, los WG han ido reemplazando, como les decía, paulatinamente a los polvos mojables por su mucho mayor seguridad y eficiencia en el uso. La formulación de WG son gránulos que se desintegran y dispersan en agua. También en casos particulares, digamos como por ejemplo la formulación, el producto Proclaim Forte, como se muestra acá, al lado izquierdo, tiene un adicional, digamos, que donde cada gránulo es recubierto con un antioxidante protector de la luz ultravioleta, sobre todo en los productos que son fotolábiles, es decir, que se descomponen con la luz. Eh, Esta tecnología es una tecnología que se llama Pepite y que está patentada por nuestra compañía y permite que este ingrediente activo se mantenga durante mucho más tiempo activo una vez que es aplicado. Esta es una formulación de WLG que es fácilmente humectable y tiene un control más eficiente en el tiempo. Líquido soluble, esta formulación se utiliza mucho en herbicida. Vamos a ver acá también una expresión, digamos, de cómo se disuelve este producto. En este caso el producto Touchdown, que es un líquido claro a opalescente, se usa mucho, como les decía, en formulación de herbicidas de alta tecnología y eficacia. En esta formulación el ingrediente activo es muy soluble en agua, pero puede contener algunos coformulantes que no sean tan solubles. Por eso que ustedes ven tal vez un poquito en algunos como pequeños geles dentro de la formulación. Pero es una formulación extraordinaria y de alta tecnología para lo que son los herbicidas. Los concentrados emulsionables. Los concentrados emulsionables tenemos un representante del producto Dual Gold. Es un concentrado homogéneo para ser aplicado como una emulsión después de su dilución en agua. Los concentrados son mezclas de líquidos que no se pueden mezclar entre sí, como por ejemplo el aceite y el agua, ¿ah? Donde un líquido se trata de dispersar en el otro, ¿ah? La leche, por ejemplo, es una emulsión donde el agua rodea las gotitas de grasa que tiene la leche. También el caso de la mantequilla y la margarina son emulsiones, pero son emulsiones agua en aceite, es al revés, pero ambas son emulsiones, ¿ya? Muchos ingredientes activos que no son solubles en agua se disuelven en solventes orgánicos, que son solventes que son más semejantes con lo que es grasa, digamos, por así decirlo. Esta es la emulsión concentrada. También tenemos la suspensión concentrada. Vamos a ver acá también cómo se mezcla una suspensión concentrada. Un representante de esta suspensión concentrada es el producto Amistar. La suspensión es una mezcla heterogénea formada por un sólido y que se dispersan en un medio líquido, ¿ah? En este caso, el ingrediente activo se encuentra impregnado, por así decirlo, de un agente que permite su dispersión y recubierto dentro de un humectante. Bueno, es un poco complejo, pero la suspensión concentrada son los antiguos flowables, ¿ah? No sé si se acuerdan, algunos probablemente se van a acordar de esa formulación. Y los FS, por ejemplo, también son suspensiones concentradas, que son los mismos anteriores, pero que se utilizan para tratamiento de semilla, donde tienen elementos especiales, digamos, porque se va a aplicar directamente sobre la semilla. Solamente una muestra ahí que es nuestro producto Cruiser 350 FS. A continuación quiero mostrarles un video donde vamos a ver cómo actúa en la práctica una formulación de un herbicida sobre una maleza que se llama quingüilla, que tiene un comportamiento bastante especial, por así decirlo.
ya que posee una cutícula bastante cerosa esta maleza que repele el agua. Si ustedes ven ahí, en esta aplicación la gran mayoría de las gotas rebotan, ¿ah? En la superficie de la hoja y caen al suelo. Es decir, el uso o el aprovechamiento de este producto realmente va a ser muy, muy débil, muy poco, y si la gran mayoría del producto lo vamos a perder durante la aplicación y no va a hacer efecto esperado en la maleza que queremos controlar. Aquí tenemos otro video. ¿Se están viendo bien los videos, no, Pamela? ¿Sí? Sí, se ven un poquito lento, pero se logra el objetivo de ver las gotas. Ok, perfecto. Bueno, en este otro video vemos una situación que es bastante diferente, donde vemos que el rol de los coformulantes es fundamental para que la gota sea retenida en la superficie de la hoja, poniendo con ello el ingrediente activo a disposición para ejercer su acción. En esta formulación se han agregado ayudantes que favorecen al ingrediente activo, donde se han modificado las propiedades físico-químicas del ingrediente activo, por ejemplo, la tensión superficial de cada gota para que no resfale, no rebote y que no se pierda en el suelo. Con ello también se favorece la penetración en la cutícula de la hoja. Y aquí tenemos una nueva pregunta, Pamela. Sí, vamos a compartir entonces la nueva pregunta. La pregunta dice lo siguiente: ¿cree usted que la formación de espuma cuando prepara la mezcla puede afectar la aplicación? Vayan votando, por favor. Les voy a dar un par de segundos para que puedan contestar y pasamos a la siguiente diapositiva, donde les voy a hablar de la calidad también de las formulaciones y su impacto, digamos, sobre problemas, ya sea en el almacenaje o bien durante la aplicación. Una mala calidad de formulación puede llegar a producir todos estos problemas que tenemos en la foto. Ya tenemos las respuestas. Sí, efectivamente, la calidad de la espuma cuando prepara, sí, los que contestaron de forma positiva tienen razón. Eh, y vamos a ver por qué justamente en esta diapositiva. Vamos a ver las distintas fallas que se producen por una formulación no ideal. Contestando inmediatamente la pregunta, ustedes pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva, al centro, la formación de espuma, cómo se está saliendo la espuma del estanque de equipo de aplicación, perdiéndose una gran cantidad de productos. Vamos a entrar en detalle un poquito más adelante, pero estas son las fallas. Por ejemplo, la flotación o sedimentación son problemas muy comunes en las formulaciones líquidas. Probablemente muchos de ustedes o varios de ustedes han visto esta separación de fase de los productos en almacenaje, donde las partículas caen, en este caso, eh, a la parte inferior del envase, y esto es muy difícil volver a dispersarlo. Se pueden formar residuos bastante pegajosos en el fondo, y por más que a veces agitemos, no se vuelve a dispersar. Incluso con una muy buena agitación no lo logramos. La formulación en este caso deja de ser homogénea y la cantidad de ingrediente activo aplicado en los cultivos no va a ser el correcto, probablemente porque van a quedar lugares, van a quedar gotas de agua con mayor y otras con menor concentración. Este mismo problema puede llegar a taponar boquillas o los filtros de la aplicación. Si la elección de y proporción de los surfactantes o tensioactivos no es correcta, también puede ocurrir espesamiento. Y en este caso va a ser, ¿cómo vamos a poder medir esto? Es imposible. También como veíamos en la formación de espuma, en un estanque del equipo donde había una mala elección del agente antiespumante o una baja proporción de este en la mezcla. En esta situación podemos llegar a perder una gran cantidad de producto porque el producto que de partida se separa con el aire que se le aplicó, la formación de espuma separa las partículas de ingrediente activo de los componentes de la formulación y hay pérdida de ingrediente activo. Y pérdida de producto, si es que esto rebalsa, por ejemplo, y llega finalmente a, a sobrepasar, digamos, la capacidad del envase. Y también, como les decía, la deformación del envase, porque
También aquí les conté que se producía formación de gas. La deformación del envase pueden ir por dos causas. Una es porque hay ingredientes que están reaccionando dentro del envase, que son incompatibles entre ellos, y también por esta presencia de microorganismos que pueden estar consumiendo, ingiriendo o digiriendo, digamos, algunos de los componentes de la formulación. Y en el caso de la formación de espuma, les quiero mostrar acá otro video. Estos son trabajos que se realizan en laboratorio, pero que son universalmente aceptados para justamente ver la calidad de la formulación. En este caso estamos hablando de una formulación que es un concentrado emulsionable, S, es la comparación entre dos productos a igual concentración de ingredientes activos y a un mismo volumen de agua. Se prepara la mezcla, se agita 30 veces, y posteriormente a la agitación vamos a ver que transcurrido un tiempo tenemos una formulación que es de mayor calidad al lado izquierdo, donde posee una cantidad correcta de agente espumante que permite eliminar la espuma en forma mucho más rápida y en una mayor proporción. Ustedes podrán ver que en el caso del lado derecho, hay una gran cantidad de espuma que quedó. Proyecten eso a un envase de 1000, 1500, 2000 litros de agua, la cantidad de espuma que va a haber va a ser muy, muy grande y nos va a causar problemas también de pérdida de tiempo, pérdida de tiempo, de producto, etcétera, en nuestra aplicación. Y aquí esto lo podemos ver acá en la formación de espuma ya, como les decía, dentro del mismo envase, que una formación de espuma de esta naturaleza no es buena para nuestro objetivo. Esta otra imagen muestra la calidad de las formulaciones en una suspensión concentrada. Ustedes pueden ver al lado izquierdo, aquí está, esto está hecho de forma, es una foto de microscopía, donde vemos acá el centro de la gota y acá vemos el borde de la gota. ¿Ah? En este caso es una formulación de mala calidad o de baja calidad, donde los cristales de ingrediente activo están segregando hacia el borde o hacia la periferia de la gota, formando un típico anillo de agua. Esto se ve bastante, por ejemplo, en uva, en algunos frutales, la uva es como bastante representativa. En el caso del lado derecho, vemos el centro de la gota a otro lado, y vemos que la distribución de estos cristales de ingrediente activo es bastante más homogénea, pues de alguna forma están atrapados en los complejos, en complejos que están dentro de los aditivos de la formulación. Un nuevo video, donde vamos a ver en este caso el comportamiento respecto de la suspensión, de una suspensión concentrada. Aquí vemos también la comparación de dos productos que están siendo mezclados con agua, y tenemos una formulación al lado izquierdo que es de mayor calidad. Ustedes pueden ver medio borroso en la parte de arriba del video, porque ahí hemos tapado los nombres de los productos eh, como protección de los inocentes, digamos. En este caso vemos entonces que la formulación del lado izquierdo se mantiene estable mientras forma la suspensión en el agua, la que finalmente termina siendo bastante homogénea. Mientras tanto, al lado derecho, lo que te está mostrando ahora en detalle, es una formulación de una calidad diferente que vamos a ver que se empieza a agrumar y va a empezar a precipitar hacia el fondo, porque los agentes humectantes y dispersantes no se encuentran en la proporción adecuada o no son los adecuados. Por lo tanto, no va a ser este producto capaz de formar una suspensión homogénea y estable. Incluso vemos una gran cantidad de conglomerado, eso ya no se disuelve, no se vuelve a disolver, es muy difícil. Tenemos acá lo que llamamos rain fastness o resistencia al lavado por lluvia. Para esto tenemos productos que son este también es un video, que son los weather stick o pegantes. En este caso estamos mostrando
la S es un producto que sí contiene weather stick o pegante, en la N no lo posee, sí o no, ¿ah? Sí posee, no posee. Y vemos, estamos semejando con esto, o imitando, digamos, lo que es una lluvia. Y se muestra que en esta situación la capacidad de adherencia de la formulación frente a una cantidad de lluvia X. Mientras más llueve, más posibilidades de lavarse el producto si es que no tiene este weather stick o agente pegante para que lo retenga en la superficie. En este caso es un vidrio o un plástico, pero está asemejando lo que podría pasar en una hoja. Entonces, para una misma cantidad y distribución de agua sobre la superficie, la formulación de calidad permite retener en mayor cantidad el producto debido a que estos adherentes están incorporados en la formulación. Ustedes ven que prácticamente en el que no lo posee no queda nada. Bueno, y ahora vamos a hablar de las expectativas versus la realidad. Todos sabemos que hay muchas cosas que hacemos diariamente, o muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con un tema de expectativas. Eh, Cuando adquirimos algo, por ejemplo, lo hacemos porque tenemos una expectativa. Me imagino que a ustedes les ha pasado esto, ¿cierto? Que muchas veces la propaganda que se hace, uno se hace una expectativa de que va a comer algo muy bueno y finalmente no resulta lo que esperábamos. O también, por ejemplo, la expectativa de un viaje. ¿Ah? Eso parece un crucero, pero en realidad es una plancha. Eh, Eso es lo que me ha pasado a mí estos últimos días. Tenía una expectativa de un viaje bonito, pero sin embargo terminé trabajando en la casa, como la gran mayoría de ustedes probablemente. ¿Ah? Y en vez de unas buenas vacaciones, estoy trabajando, haciendo muchas cosas, labores domésticas. Em, Aquí tenemos otra foto donde refleja que lo que queremos hacer, pero el cuerpo no nos da. En mi caso también he engordado varios kilos con este encierro. Espero que podamos volver a hacer deporte en algún minuto. O también la visita a un lugar anhelado, pero pensamos que lo vamos a ver solo y al final hay un montón de gente que se le ocurre visitarlo al mismo tiempo. Y respecto a las expectativas, vamos a ver ahora un par de estudios de caso en el área de lo que es los productos fitosanitarios. Es decir, cómo finalmente una elección puede ser incidente en el resultado final. Vamos a ver entonces estos casos. El primer caso es un caso de una molécula que se llama abamectina. Y aquí les quiero mostrar lo siguiente, que aquí está apareciendo una figura que es una cromatografía. Cuando nosotros analizamos un ingrediente activo en el laboratorio, vamos a ver en una pantalla, en un computador, vamos a ver esto. Se hace una preparación del producto y se inyecta en este equipo, que es un cromatograma, un cromatógrafo, digamos, y se ve lo que se llama un cromatograma. A los pocos minutos de que nosotros inyectamos, vamos a ver la aparición de un pic, que es este, que en el caso de la amectina, cuando se trata de una correcta, un correcto producción de ingrediente activo, vamos a ver que es solamente un pic, porque hay una correcta combinación de los isómeros que componen la amectina. Vamos a ver también una segunda alternativa, donde eh, no hay un pic, sino que hay muchos. Eh, en realidad, ¿qué es lo que ha pasado acá? En este caso es que la molécula no ha sido lo suficientemente bien purificada o depurada para llegar a la correcta combinación de isómeros. Entonces, uno ve aquí que hay una calidad muy, muy distinta de producto y que en realidad no se alcanza a tener, a tener lo que se llama abamectina. Esto puede tener consecuencias bastante desfavorables desde el punto de vista de la eficacia, eh, también potencialmente de la fitotoxicidad y podría eventualmente generar residuos que nosotros no esperamos, residuos en en las plantas, en las frutas. Ahora, ¿cómo vemos lo anterior reflejado en un ensayo en el control de arañitas en uva vinífera, por ejemplo? Aquí tenemos un ensayo que está hecho por el Centro de Experimentación de Agrícola Rosario, donde está hecho sobre vinífera carmener, donde tenemos la comparación de distintos
distintas abamectinas sobre un mismo problema, que son las arañitas, y vemos diferencias notables entre ellas, justamente porque las formulaciones no son las mismas. Estos son los porcentajes de control, así que las diferencias importantes. Un segundo estudio es la lambda-cialotrina, que también no es una formulación fácil de hacer. La lambda-cialotrina también tiene varios isómeros. Y aquí vemos también un ensayo hecho por Elinia en Osorno, donde se usó la lambda-cialotrina Cara-TCON nuestra versus un producto genérico, un producto diferente, donde vemos diferencias importantes desde el punto de vista de la eficacia en el control de cuncunilla negra. Esto también se puede ver fácilmente en otros ensayos, por ejemplo, en este caso, sobre grafolita molesta en durazno. Vemos 3 productos que no funcionan igual. Estas cosas a veces no son tan perceptibles si no tenemos una comparación clara en el campo entre estos productos. Este es un trabajo realizado por INIA en el control de chinche pintada, la Bagrada hilaris, que es una plaga bastante nueva en el país, donde incluso algunos productos no llegaron al 65% de control en el laboratorio, y donde vemos que hay distintos niveles de eficacia entre productos que parecen ser lo mismo. Eh, por lo tanto, es sumamente relevante que nosotros tengamos esta diferenciación y claridad antes de que podamos aplicar nuestro producto. Y este es un caso práctico donde aquí se usaron probetas donde se aplicaron distintos productos. En este caso, en el medio, en amarillo, está Cara-TCON, que es la alternativa nuestra. Y podemos ver que al rato de la aplicación tenemos en la superficie, en este producto y este otro producto que son alternativos, vemos que el producto no se mezcló apropiadamente. Fue bastante difícil sacarlo desde su envase, y finalmente la dispersión no fue la adecuada en ninguno de estos dos. ¿Y esto por qué? Porque el producto de Syngenta posee, además del ingrediente activo, posee 14 coformulantes, y además posee un filtro ultravioleta en el envase, y es un producto microencapsulado, por lo cual claramente se pueden apreciar diferencias. Hemos dicho que entre las diferentes formulaciones de un mismo ingrediente activo puede haber un impacto en la fitotoxicidad y en los residuos. En el caso de la fitotoxicidad puede ser por la calidad del ingrediente activo o bien por la composición de los coformulantes. También puede ser por la desuniformidad del producto, lo que implica diferencias en concentración dentro del estanque, ¿no? Es decir, es una mezcla en desequilibrio. También por mezclas que resultan de incompatibilidad de coformulantes o bien con otros productos. Vamos a hablar del tema de las compatibilidades en un minuto. También la fitotoxicidad puede producirse por una reacción con el clima, con la temperatura, humedad, y etcétera, o bien si los lotes de producción no necesariamente son homogéneos. Y vamos ahora, a continuación, a tener una nueva pregunta. ¿Cómo sé si un producto es compatible con otro? A, porque un vecino lo usó y me lo recomienda, o B, haciendo pruebas de campo previo a la aplicación. Voten mientras tanto, vamos a ver, y vamos a pasar justamente a este tema de la compatibilidad. Hay dos tipos de incompatibilidades. La primera es la física. La física es cuando estamos nosotros haciendo la mezcla de los productos. Muchas veces, por ejemplo, cuando mezclamos una emulsión concentrada con una suspensión concentrada, se puede producir esta incompatibilidad, y esto puede ocasionar la precipitación de algunos de los componentes, ¿ah? Em, También cuando mezclamos con fertilizantes. Bueno, ¿cómo sé si un país está con la respuesta ya? ¿Cómo sé si un producto es compatible con otro? Efectivamente es haciendo pruebas de campo previo a la aplicación. La mayor parte de ustedes contestó esto, y es tal cual como ustedes lo indican.
Nosotros tenemos que hacer pruebas de compatibilidad antes de poder hacer la aplicación de nuestro producto. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que a lo mejor el año anterior lo usamos el producto, usamos la mezcla y nos funcionó bien. Pero cuando cambiamos los productos, cuando cambiamos alguno de ellos, a uno que pareciera ser lo mismo, los componentes que puede tener esa formulación pueden ser distintos. Entonces puede haber ahí algún tipo de incompatibilidad. Eh, por lo tanto, las pruebas siempre tienen que ser hechas antes de hacer la aplicación, independiente de que podamos haber tenido alguna experiencia anterior. Como les decía, retomando un poquito, la incompatibilidad puede ser física o también química, ¿ya? La física la salvamos haciendo estas pruebas de campo. La química es, por ejemplo, cuando, cuando empieza a haber algún tipo de generación de temperatura y en los envases o donde estamos haciendo la mezcla, se pueden producir esta incompatibilidad química también, que son la reacción entre los distintos componentes, no solamente entre los ingredientes activos, sino que también entre los coformulantes. Es muy importante, por lo tanto, realizar pruebas, siempre pruebas de compatibilidad. Formulaciones. Esto es una información que por favor no lo tomen como una receta. Esto no es una receta, son experiencias solamente. La verdad que yo, desde el punto de vista de lo que son las mezclas, siempre trato de no recomendar mezclas. Yo creo que la mejor forma de sacarle el mayor partido posible a cada uno de nuestros productos es aplicarlo solos, cada uno de ellos, lo cual lógicamente puede ser considerado como eh, puede ser una locura desde el punto de vista de lo que son los costos de aplicación. ¿No es así? No, tenemos que aprovechar muchas veces de aplicar productos para distintos objetivos en una misma pasada, y eso es lógico, es racional, y se puede hacer. Pero el ideal es que se haga lo menos posible, y lo menos posible por lo que les comentaba. Eh, eh, Mientras más productos le agreguemos en el fondo a la mezcla, más posibilidades tenemos de que haya incompatibilidades y puede haber algún problema, digamos, de que se potencie la mezcla o que se disminuya el efecto de alguno de los productos que queremos aplicar. Eh, este es un orden que es ha sido estudiado, pero por favor no lo tomen como una receta. Cada vez hay que hacer pruebas. Si no funcionan, hay que cambiar el orden y tratar nuevamente. Y la fitocompatibilidad, que es en el fondo el comportamiento del producto sobre la planta, debe observarse siempre eh, por varios días. Si es que hicimos alguna mezcla, deberíamos observarlo y ver por qué los efectos pueden aparecer después de varios días. Por lo tanto, es súper importante estar siempre mirando. Finalmente, ya en modo de resumen, digamos, bueno, hemos dicho que la eficacia de un ingrediente activo va a depender de la calidad de la aplicación, pero también, fundamentalmente, que la formulación sea de calidad. La formulación es mucho más que un ingrediente activo, hay que tenerlo muy, muy claro. Con una formulación de calidad vamos a tener la mayor expresión del potencial de nuestro ingrediente activo porque vamos a tener un equilibrio, vamos a tener una mejor actividad biológica, un mejor control, un mejor efecto residual, no vamos a tener fitotoxicidad y también no vamos a tener problemas con residuos. Y como decía Aristóteles, el todo es mucho más que la suma de sus partes. Y con ello termino a mi presentación. Espero que les haya gustado y si es que hay preguntas, creo que es momento de contestarlas, Pamela, ¿no? Sí, Raúl. Bueno, por mientras vamos a compartir una encuesta para que vayan respondiendo qué les pareció la capacitación. Por otro lado, en el chat tienen el link de la prueba y ahora vamos a responder preguntas. Tenemos muchas preguntas, así que Raúl, te pido por favor que vayamos respondiendo como cortito cada una para poder abarcar la mayor cantidad. Vamos a Si tratar de quieres, te hacerlo. las voy leyendo yo. Sí, súper. Claudia pregunta, ¿un ingrediente activo con una misma concentración pero diferente formulación puede requerir diferente dosis para una misma plaga? Sí, efectivamente porque vamos a tener que las diferentes formulaciones van a llegar en forma distinta. Probablemente la cantidad de producto que llegue al objetivo no va a ser la misma, por lo tanto lo más probable es que sí, ¿ya?
Muchas Perfecto. veces no hay mucha diferencia, pero potencialmente la puede haber, sí. Andrés nos pregunta, ¿qué determina que un producto sea WG, SC u otra formulación? Perfecto. Las propiedades físico-químicas que tenga el producto. Hay una gran cantidad de propiedades físico-químicas que son, por ejemplo, presión de vapor, peso molecular, solubilidad, etcétera. Hay varias que hacen que, en el fondo, por ejemplo, si el producto es soluble en agua, va a requerir alguna formulación que tenga dentro de sus componentes más agua. ¿Ah? Si un producto es más afín a los solventes orgánicos, probablemente va a ser una EC, una emulsión concentrada. Por lo tanto, lo que determina el tipo de formulación son las propiedades físico-químicas de cada ingrediente activo. ¿Okay? Perfecto. Acá Humberto nos pregunta, ¿qué sucede cuando el envase se contrae? Bueno, eso también es una expresión, digamos, de algún tipo de actividad que está ocurriendo dentro del envase. ¿Ah? Los envases pueden hincharse o contraerse y lo más probable es que ahí haya una reacción. ¿Ah? Hay una reacción, lo más probable en el caso de la contracción, algún tipo de acción o reacción química que se está produciendo entre los distintos componentes. Y claramente, digamos, ahí hay un problema de calidad en lo que es la preparación de la fórmula del producto. Sí. Nos pregunta Boris, ¿cuál es la diferencia entre coadyuvante y adyuvante? Es lo mismo, es lo mismo. En realidad hay muchos nombres que son parecidos. Algunas personas lo, lo llaman coadyuvante, otros ayudantes. Hay mucha gente que le dice a los coadyuvantes surfactantes. En realidad como que no hay por así decirlo, términos muy universales, pero en el caso de coadyuvante y ayudante es lo mismo. Perfecto. Otra pregunta sobre lo mismo. Teniendo en cuenta que las formulaciones tienen adyuvantes, ¿es innecesario adicionar a las mezclas en campo coadyuvantes adicionales? Muy buena pregunta. Bueno, todas han sido buenas, digamos, pero esta es una pregunta que, en teoría, los productos, por ejemplo, el caso nuestro, no deberían necesitar ningún aceite o ningún coadyuvante o ninguna cosa adicional. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que va a depender del objetivo, va a depender del objetivo. Los productos están desarrollados, por así decirlo, en términos generales, para que se comporten muy bien dentro de la gran mayoría de las situaciones. Sin embargo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, caso de herbicidas o caso de cultivos que son difíciles de mojar. Puede ser necesario el agregado de un ayudante o un aceite, siempre y cuando soporte el aceite, digamos, hay que tener mucho cuidado en eso. Pero es probable que en casos especiales para un producto nosotros requeramos agregarle algo para mejorar su performance. Sí, es posible. Ok, perfecto. Acá Rodrigo nos pregunta, ¿cómo puede saber un agricultor que un producto está correctamente formulado? Uf. Yo creo que la mejor forma que un agricultor sepa eso es que compare los productos en el campo. Yo creo que es lo mejor. O sea, esa es una forma. Y la otra es, claro, el ideal obviamente no se trata que vaya a comprar dos productos, pero si pudiera tener una comparación, primero, a lo mejor, mirarlos desde el punto de vista del almacenaje, cuál se comporta mejor en almacenaje, digamos, si es que no hay una separación de fase, y los envases no se hinchan. Y a lo mejor hacer una prueba de tal cual como yo mostraba en una de las fotos, donde uno puede hacer una mezcla más o menos a la proporción de que va a ser usado en el campo y ver si es que ahí se produce alguna diferenciación. Después al mezclarlo con agua también puede ver si es que hay alguna formación de espuma, qué sé yo, y finalmente la aplicación en el campo, que si uno pone los productos a correr, por así decirlo, uno a cada lado, va a ver si es que hay alguno que tiene mejor comportamiento que otro. Yo creo que esa es la única forma, es muy difícil de otra forma, ¿no? En el fondo es probando los productos, viendo su comportamiento. Perfecto. En el caso de Touchdown, ¿es necesario utilizar algún otro producto coadyuvante si la maleza tiene rocío? Mira, bueno, podría ser muy amplia la respuesta, digamos, pero en términos generales no debiera necesitar. El ideal es aplicar siempre los productos sin rocío, ¿ah?
porque la película, digamos, de agua que se forma sobre la superficie de la maleza obviamente puede llevar a que el producto finalmente caiga al suelo. El ideal, yo diría, más que nada, eh, es, eh, es que nosotros nos preocupemos de que el producto llegue finalmente al objetivo, que es la maleza, y que la maleza esté la superficie lo más seca posible, dentro de las posibilidades que tenemos, obviamente. Gracias. Acá Juan José nos pregunta, ¿al cuánto tiempo de mezclado con el agua empieza la degradación del ingrediente activo? ¿Y cuánto tiempo dura una mezcla preparada entonces con su ingrediente activo eficaz? Sí, bueno, se recomienda siempre que las aplicaciones sean hechas inmediatamente después de que nosotros hemos preparado la mezcla. Dejar el producto por una noche o qué sé yo, por o por un día, qué sé yo, esperando ser aplicado no es conveniente porque eh, justamente los productos, va a depender de la calidad del producto obviamente, pero vamos a necesitar agitación o reagitación. Los productos empiezan un proceso de degradación que es distinto a que existan dentro del envase porque van a estar sometidos a la luz, por ejemplo, ultravioleta, van a estar sometidos a temperaturas diferentes, por lo tanto el ideal es aplicarlos inmediatamente después que lo hemos preparado. Perfecto. Acá nos pregunta Yanina, ¿cuál es la efectividad del producto luego de la fecha de caducidad? Ah, bueno, eh, a ver, en estricto rigor, digamos, los productos tienen fecha de caducidad y debiera ser respetado, eso debiera ser respetado. ¿Por qué? Porque va a depender también de la calidad del producto, si es que el producto va a degradar rápidamente después de esa fecha de caducidad, eh, o bien va a poder mantenerse durante un tiempo. Lo recomendable, digamos, es siempre aplicar los productos antes de su fecha de vencimiento, idealmente no aplicarlo después de su fecha de caducidad. Porque ahí podemos tener problemas, porque el producto, independiente de que a lo mejor no ha ocurrido una degradación completa, va a tener menos ingrediente activo, o potencialmente podría tener menos, y el efecto que nosotros esperamos va a ser menor. Acá nos pregunta Alex, al hacer una mezcla de productos con el estanque a 3/4 de su capacidad, ¿se recomienda agregar el producto que genere espuma al final del llenado del estanque? Mm, que genere espuma, Que genere productos espuma. que genere espuma, no, el ideal es tener productos que no generen espuma, al contrario, digamos. O sea, hay gente que agrega cuando sabe que el producto, digamos, no tiene a lo mejor una calidad que nosotros podríamos esperar, agrega antiespumantes, ¿ah? Pero esos antiespumantes también pueden hacer una acción, pero estamos metiendo un producto distinto a la fórmula, por así decirlo, que lo ideal es que ya venga con antiespumante. Entonces, los productos que forman espuma deben llevar en su formulación desde fábrica un antiespumante. Vamos a responder un par de preguntas más porque estamos pasados en tiempo, así que vamos a cerrar a las 12. Okay. José nos pregunta, buenos días, una consulta, ¿el pH del agua puede influir en la sedimentación del producto formulado? Gracias. Yo diría que el pH del agua sí puede ser dependiendo de la cantidad de sales que pueda tener el agua, ¿cierto? Hay aguas muy duras que tienen una cantidad de sal importante que también esas sales pueden reaccionar potencialmente y podrían provocar algún tipo de sedimentación. Eh, pero nuevamente, digamos, los productos deberían venir con tampones o buffers de manera de que puedan mezclarse en muchas condiciones de pH. Nuestros productos están fabricados de manera de que puedan comportarse en muchos tipos de climas, aguas, etcétera. Por lo tanto, desde ese punto de vista debiera haber bastante seguridad de uso, digamos, también con pH más básico en este caso de la pregunta. Perfecto. Acá Kevin nos pregunta, ¿qué desventaja o consecuencia puede tener al mezclar dos productos? Mi pregunta va enfocada porque citó que es mejor aplicar los productos por separado. Sí, sí. Bueno, yo creo que esa pregunta es súper relevante y, claro, es poco popular, por así decirlo, porque hay mucha gente que prefiere aplicar, y es lógico, digamos, como decía, desde el punto de vista de lo que es el ahorro de maquinaria, de horas y todo eso.
es lógico que prefieran aplicar varios productos a la vez para usar la misma aplicación. Pero lo que pasa es que nosotros cuando, por ejemplo, nosotros en el caso de Syngenta, nosotros sabemos cuáles son nuestros productos que sí se pueden mezclar. ¿Ah? La gran mayoría de nuestros productos son miscibles o mezclables entre sí. Sin embargo, cuando tú desconoces los componentes que tienen otros productos, es muy difícil llegar y decir, sí, mira, mezclémoslo, son compatibles. No sabemos si hay una incompatibilidad que se esté produciendo ahí que nosotros no nos demos cuenta. Lo que estamos haciendo al mezclar productos, y mientras más mezclemos, es estar sometiendo la mezcla a la posibilidad, digamos, de más y más incompatibilidades entre los productos mezclados. Y por lo tanto mayores problemas después que pueden producirse o en el estanque de la aplicación o finalmente en la misma planta. Entonces, yo sugeriría tener mucho cuidado con las mezclas, tengan mucho cuidado y ojalá que hagan experiencias previas para finalmente terminar tomando una decisión de aplicación en mezcla. Ok, bueno Raúl, creo que ya estamos okay en la hora, te agradezco, fueron muchas las preguntas, lamentablemente no pudimos responderlas todas. Si alguno tuvo algún problema con la conexión, les recuerdo que a las 6 de la tarde vamos a repetir la capacitación, o por si tienen alguien que quieran recomendarles participar, todavía están las inscripciones abiertas. Así que bueno, les agradezco mucho, está la prueba también lista para que ustedes puedan entrar a realizarla, a los que les interese el certificado de participación. Y bueno, nuevamente agradecerles por haber estado esta hora junto con nosotros. Muchas gracias, Raúl, por todo el conocimiento entregado. Nos Gracias a ti, vemos Pamela, y más gracias a todos tardecito. por la atención.